Buenas tardes a todos, mi nombre es Lucía y junto a mi compañera Paula vamos a hablar sobre amplificadores de instrumentación como parte de las conferencias iniciales del trabajo práctico integrador de la carrera de bioingeniería. Un amplificador de instrumentación es normalmente usado como un puente amplificador para transductores como transistores o electrodos. Se encuentran en procesos de control, instrumentación, procesamiento de datos y testeos médicos, donde el entorno de operación frecuentemente está caracterizado por una baja señal y temperatura e impedancia de salida variable. Un amplificador de instrumentación es un amplificador diferencial optimizado en cuanto a su funcionamiento en continuo. Se utiliza en los sistemas de medida donde se conecta como un bloque funcional con características propias e independientes de los demás elementos. Su ganancia puede establecerse de una manera precisa y optimizada de acuerdo a las especificaciones que se necesiten. Para esto se requiere un funcionamiento estable que no sufra modificaciones cuando se conecte con otros elementos. Repasando entonces, es un amplificador diferencial con ganancia precisa, funcionamiento estable y características independientes al sistema en el que se ve involucrado. Las características generales del amplificador de instrumentación son una ganancia de tensión alta, es decir, que tiende a infinito, una alta relación de rechazo a modo común, una alta impedancia de entrada, que idealmente también tiende a infinito, bajo offset de entrada y una baja deriva de la temperatura. Algunas de estas características se detallarán más adelante. La configuración básica de un amplificador de instrumentación consta de 3 amplificadores operacionales conectados a una resistencia variable. Los primeros 2 amplificadores de la izquierda realizan la primera etapa de preamplificación y el de la derecha una etapa diferencial. En las próximas diapositivas veremos estas 2 etapas por separado. La etapa de preamplificación aumenta la impedancia de entrada del conjunto, gracias a su configuración de inversora igual a la impedancia del circuito a la del operacional. En esta etapa suelen usarse operacionales con entradas basadas en FET como modo de conseguir bajas corrientes de polarización. El primer paso es obtener BA y BB en función de B1 y B2 utilizando las ecuaciones de Kirchhoff como se ve en la diapositiva. Restando ambas ecuaciones, obtenemos la expresión general de la salida de la etapa de preamplificación, en donde se observa que el paréntesis representa la ganancia diferencial de las etapas preamplificadoras y variando RG podemos variar su ganancia. Etapa diferencial. La salida del amplificador diferencial aplicado en el circuito es la primera ecuación que vemos en la diapositiva. Recordando las definiciones de tensión diferencial y tensión en modo común y reemplazándolas en la fórmula anterior, obtenemos la siguiente ecuación, donde si R1 es igual a R3, R2 es igual a R4 y RA es igual a RB, podemos simplificarla. Y recordando que la ganancia es igual a la salida sobre la entrada, obtenemos la ganancia de nuestro amplificador de instrumentación, que va a ser igual a R2 sobre R1 por 1 más 2 veces RA sobre RG. Observemos que nuevamente variando RG podemos variar nuestra ganancia. Otra configuración existente para amplificadores de instrumentación es con 2 amplificadores operacionales. Es posible reducir el número de amplificadores utilizando esta topología. Esto proporciona un ahorro en costo y consumo de energía, pero la configuración no simétrica puede causar problemas que limitan la utilidad del circuito. En particular, reduce la relación de rechazo en modo común en comparación con la configuración básica. Es por esta razón que prácticamente no se usa. Los amplificadores de instrumentación fueron desarrollados para utilizarse en sistemas donde las características de operación son críticas. Si se diseñan como circuitos integrados, pueden optimizarse estas características. La precisión y la estabilidad se logra limitando la flexibilidad. Están diseñados para ser usados únicamente como amplificadores, proporcionando características esencialmente buenas. El fabricante debe especificar las condiciones normales de funcionamiento, es decir, las que especifican el comportamiento. Cuando la respuesta del amplificador depende fuertemente de alguna de estas condiciones, se deben proporcionar gráficas demostrando la variación de la respuesta. Algunos modelos disponibles en el mercado son INA 114, 128 y AD 522. A continuación, veremos con más detalle las especificaciones del AD 522 y el INA 114. El amplificador AD522 es un circuito integrado con la configuración básica de 3 amplificadores operacionales, diseñado para la adquisición de datos de alta precisión bajo las peores condiciones de operación.
Se pueden encontrar en procesos de control, en instrumentación y pruebas médicas y en procesamiento de datos. Provee un bajo nivel de offset y una baja deriva de temperatura. Tiene una ganancia programable entre 1 y 1000 mediante una resistencia externa. Está disponible en 3 versiones que se diferencian por su precisión y sus rangos operativos de temperatura. Como podemos observar en la imagen, están los valores típicos de uso. En un amplificador con ganancia diferente a la unidad, los errores pueden referenciarse a la entrada o a la salida. La relación entre ellos es la ganancia del amplificador. El error de entrada permite la comparación directa con la señal de entrada que se está analizando, mientras que el error de salida es de mayor magnitud y suele ser más fácil medirlo experimentalmente. Como podemos ver en la diapositiva a la izquierda, están relacionados el error de entrada igual al error de salida sobre la ganancia. La ganancia se establece mediante una resistencia externa cuya ecuación nominal viene dada por el fabricante, relacionando la ganancia y los elementos externos. Esto nos permite conocer el valor de la resistencia necesario para ajustar la ganancia a nuestras necesidades. En la imagen de la derecha se ve un ejemplo con valores calculados. Como hemos visto en presentaciones anteriores, el voltaje presente a la salida de un amplificador operacional ante una entrada diferencial nula se denomina offset. Esta tensión es una fuente de error en el desempeño de los amplificadores. La tensión de offset, que se deriva con la temperatura, se especifica mediante 2 componentes: la tensión de offset de entrada, que depende de la ganancia del amplificador, y la de salida. Estos 2 componentes permiten estimar la tensión de offset para cualquier ganancia. Por lo general, y como observamos en el gráfico, evaluamos la tensión de offset de salida. La relación de rechazo de modo común incrementa con la ganancia. Esto es consecuencia de que la ganancia en modo común no se modifica ante el incremento de la ganancia diferencial. En cambio, el ancho de banda de la relación de rechazo de modo común disminuye con el incremento de la ganancia, como podemos observar en el gráfico de la izquierda. En cuanto a la respuesta en frecuencia, el tiempo de estabilización y el ancho de banda de ganancia unitaria son directamente proporcionales a la ganancia. El rendimiento dinámico se puede predecir a partir de las curvas normales de comportamiento, como observamos en la derecha de la diapositiva. En cuanto al INA 114, en las hojas de características del amplificador se describe como el circuito integrado de la imagen. Es un amplificador de instrumentación de bajo costo y excelente precisión. Su versatilidad y su pequeño tamaño lo hacen ideal para un gran rango de aplicaciones, como puede ser un puente amplificador de termocupla, instrumentación médica y adquisición de datos. Una resistencia externa permite variar la ganancia de 1 a 10.000. Tiene un bajo nivel de offset, una baja deriva de temperatura, una alta relación de rechazo de modo común y opera con una alimentación tan baja como más o menos 225 volts o usando una batería de 5 volts. En la imagen podemos ver los valores típicos de uso. En la siguiente tabla se resumen las características básicas de los 2 modelos vistos. Como ya vimos, la ganancia del AD se encuentra entre 1 y 1K. La ganancia del INA entre 1 y 10K. La relación de rechazo de modo común en una ganancia de 1K para el AD es de 110 decibeles, mientras que para el INA de 115 decibeles. La tensión de offset para el primero es de 100 microvolts, mientras que para el segundo de 50 microvolts. Y la deriva de temperatura de 2 microvolts por grado centígrados para el AD y de 0,25 microvolts por grado centígrados para el INA. De esta manera es evidente que posee un mejor rendimiento. Esto siempre va a ser dependiente del modelo que elijamos usar y las características que necesitemos para nuestro trabajo. Este tipo de amplificadores tienen diversas aplicaciones. Entre ellas, las de mayor interés para nuestro estudio incluyen amplificar señales biológicas y del cuerpo humano, como pueden ser la señal de electrocardiógrafo y electromiografía, además de otras aplicaciones específicas de circuitos. En estos casos, la respuesta en frecuencia y la ganancia son parámetros muy importantes a tener en cuenta. Es importante que la etapa de preamplificación tenga un bajo nivel de ruido para que no interfiera con la señal que queremos obtener a la salida.
Debe acoplarse directamente a los electrodos o a cualquier sensor que se utilice para obtener la señal y así proveer una óptima respuesta en baja frecuencia. Debe tener una muy alta impedancia de entrada para no sobrecargar los electrodos. Y por medidas de seguridad, generalmente el preamplificador se encuentra aislado eléctricamente, además de estar ubicado cercano a la fuente de señal para evitar interferencias. A modo de ejemplo, veremos la estructura de un SG en el siguiente diagrama de bloques. La primera parte corresponde a un amplificador de instrumentación, el cual se encarga de elevar los niveles de voltaje hasta hacer visible la representación temporal de la señal contaminada con ruido. La segunda parte se refiere a la implementación de filtros que es totalmente necesaria para eliminar el ruido. Hay que tener en cuenta que cualquier señal obtenida del amplificador de instrumentación debe ser siempre procesada por un filtro. Este va a ser elegido según las necesidades de nuestro trabajo. Para desarrollar este trabajo se usaron las siguientes referencias bibliográficas. Damos por finalizado nuestro tema, esperamos que se haya entendido y muchas gracias por su atención.